Le voy a pedir al doctor David Kersenovich, director del general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán, nos presente su tema, que lo hemos titulado Las residencias médicas en el contexto de seguridad y calidad en la atención. Doctor. Muchas gracias, doctor Cermeño, y muchas gracias por la invitación a estar el día de hoy. Como usted bien menciona, me toca exponer las residencias médicas en el contexto de la calidad y seguridad del paciente. Y por lo tanto, la siguiente diapositiva, por favor. Consideré prudente empezar tratando de definir a qué me referiré en calidad de la atención médica y seguridad del paciente. Calidad de la atención médica, hay muchas definiciones, y yo lo haré en el contexto del grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras en salud, y hablaré un poco más adelante de los medios que utilizamos en las residencias, y en seguridad del paciente, la atención médica libre del daño accidental, definición, por ejemplo, del Institute of Medicine. Quisiera referirme a que mencionaba usted que en 1942 empezó la primera residencia, y yo voy a utilizar como ejemplo lo que sucede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y 5 años después, en 1947, el maestro Salvador Subirán escribía un manual de procedimientos en donde relata muy claramente qué es lo que debe de enfocarse un residente. Y me permití resumirlo en esta diapositiva, donde menciona las funciones del médico residente. Y el maestro Subirán en aquel entonces decía que el médico residente vivirá en el hospital y dedicará la mayor parte de su tiempo a él. Tendrá derecho a salir 3 horas diariamente según horario fijado por la dirección del hospital. Y puedo decir que se cumplía, porque nos echábamos a veces 4 meses seguidos, no había Comisión de Derechos Humanos, y entonces lo de las 3 horas se cumplía, pero tiene que ver con el concepto de calidad y seguridad en la atención médica. Él mencionaba también que en ausencia de los jefes y subjefes de servicio, el médico residente será la primera autoridad médica en el hospital. Y a fe que en muchas de nuestras instituciones públicas, precisamente la autoridad, por cosas que vamos a ver más adelante, tienen una responsabilidad muy grande los médicos residentes en el desarrollo de las actividades del hospital. Y además tenía un concepto de la enseñanza, cómo se va transmitiendo la enseñanza de la medicina, cuando señalaba que otra de las funciones del médico residente es que será el responsable directo de las actividades de los médicos internos. Y si uno piensa en lo que mencionaba el maestro Salvador Subirán en 1947, pues son conceptos que siguen muy vigentes en relación a la calidad y seguridad de la atención en una institución. Yo voy a empezar por referirme a 2 hechos que son muy importantes en nuestro instituto en relación a la calidad de la atención médica y seguridad. Y empieza con 2 puntos que creo que son muy importantes. Uno, que es la selección de residentes, y no nada más la selección, sino que también la inducción a los residentes o a la residencia. Voy a mencionar algunos de los procesos que se siguen en la selección de residentes. Se pide que tengan un promedio alto durante la licenciatura, y el objeto de pedir el promedio alto es que se supone que eso es evidencia el compromiso y el interés de los alumnos.
que hayan aprobado el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, que aprueben un examen institucional, que tengan una entrevista con jefes de enseñanza, profesores titulares y directivos institucionales, porque no necesariamente el promedio más alto en la licenciatura, ni la aprobación del examen del ENARM, ni la aprobación del examen institucional garantizan que el médico residente va a tener las capacidades de funcionar en grupo o en la atención directa con el paciente, y consideramos que es muy importante este proceso de la entrevista con el personal de la institución. Y por último, una evaluación psicosocial que toca distintos aspectos de la capacidad de relación médico-paciente del médico residente. Entonces creo que la selección del residente es un punto muy importante posteriormente en la calidad y atención y la seguridad en la atención de los pacientes. La siguiente, por favor. No, me quiere... Ahí, la inducción de los residentes. No nada más nos conformamos con seleccionar, sino que no podemos dejar de participar directamente en la inducción de los médicos residentes. Y esto se los voy a ejemplificar en distintos procedimientos que seguimos en el instituto en nuestros residentes. Hay sesiones de información sobre procedimientos varios establecidos en la institución, es decir, el médico llega y le tenemos que enterar a ese médico residente de los procedimientos. Pedimos la acreditación en los procesos de reanimación cardíaca y además les damos un entrenamiento supervisado con simulador para instalación de accesos venosos y requerimos la certificación en los médicos residentes de que puedan realizar en forma adecuada un acceso venoso, y eso se los voy a mostrar dentro de unos momentos. También consideramos importante, y lo hacemos, el dar una capacitación en epidemiología hospitalaria para observar reglas de higiene en el hospital, lavado de manos, vacunas, empezando por vacunarse ellos mismos, las precauciones de transmisión de enfermedades infecciosas y considerar el aspecto desde el personal, los pacientes, la interrelación. Se hace un entrenamiento supervisado en la toma de citología cérvico-vaginal y posteriormente pasan, antes de empezar su residencia, por una rotación por anestesiología para capacitarse en la intubación. Esto ocurre en el segundo semestre de los médicos residentes, para que posteriormente, el segundo año, cuando tengan que intubar. La siguiente, por favor. Les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Tenemos un centro de desarrollo de destrezas médicas a donde tienen que ir todos ellos para privilegiar la seguridad del paciente. La pueden ver aquí en la foto, la siguiente. E insistimos mucho en la verificación de las venas. Ahora, ¿por qué insistimos? Porque, por ejemplo, tenemos 4 años de no tener una infección en la aplicación de un medicamento intravenoso, en la colocación de un catéter, en la colocación de una sonda vesical, y eso repercute directamente en la seguridad de los pacientes. Entonces aprenden a verificar las dimensiones de las venas con ultrasonido, aprenden a localizar la vena basílica y la vena cefálica para colocar un catéter largo. Es decir, que aunque el médico va aprendiendo después del otro residente, nosotros les enseñamos el procedimiento en ello. Y además requerimos, para poder obtener un certificado que les voy a mostrar dentro de unos momentos, que lleven a cabo 15 veces un procedimiento guiado para mayor seguridad y 25 veces para pasar la curva de aprendizaje. La siguiente, por favor. Aquí ven ustedes cómo en los maniquís aprenden a colocar
el catéter subclavio, porque los residentes son los que van a estar en urgencias, van a estar en terapia, van a estar en los pisos y son los que finalmente van a acabar colocando los catéteres subclavios. La siguiente, por favor. Y finalmente les otorgamos a cada uno de los residentes un gafete diseñado por la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria para que en el mismo quede claro que quedaron capacitados y lo puedan portar en los distintos accesos vasculares. La siguiente, por favor. Tenemos un simulador de procedimientos avanzados donde aprenden a hacer distintos procedimientos. La siguiente, por favor. Y esta es la parte que les decía que tienen que ver con la intubación. La práctica de la vía aérea es muy importante porque eso es lo que repercute en la seguridad, fundamentalmente en los servicios de urgencia cuando llegan los médicos residentes. La siguiente, por favor. Se les hace un adiestramiento en precaución de transmisiones de enfermedades. Aquí en la foto pueden ver a los residentes de primer ingreso en sus sesiones en el auditorio, en donde se les adiestra acerca de la transmisión y todos los residentes de nuevo ingreso son vacunados contra hepatitis, etcétera, y nos aseguramos que todos ellos queden protegidos. La siguiente, por favor. Eso toca lo de la selección de residentes y la inducción a la residencia. Pero no queda ahí nada más el proceso, sino que vienen otra serie de pasos que me gustaría mencionar. El adiestramiento para procedimientos institucionales, el aprendizaje con supervisión progresiva. Hacemos mucho énfasis en lo que tiene que ver en ética y profesionalismo y la continuidad en la atención a largo plazo durante la residencia. Aquí me quiero detener un momento para algo que creo que es muy importante y que es motivo de quejas en muchas instituciones. El médico que llega a la institución pública resulta que a la hora que da la consulta externa, pues llega una vez el paciente y le toca a un médico residente, regresa 4 meses después o 6 meses y le toca a otro médico residente, etcétera. Lo que nosotros hacemos en el instituto es que el residente que llega de primer año va creando su propio portafolio de enfermo y lo va a seguir a ese mismo enfermo a lo largo de toda su residencia. Los 3 años de la residencia en medicina interna va a acabar viendo sus mismos enfermos y en el segundo año hereda pacientes de alguno que terminó en tercer año. Y entonces lo que eso permite es la continuidad en la atención a largo plazo. Los enfermos saben quién es su médico. Quizá el defecto es que el paciente no puede escoger a su médico. Queda asignado, pero sí le damos continuidad a ese proceso. Tienen sesiones de discusión clínica con abordajes en la toma de decisiones con seguridad y calidad. Y los jefes de residentes participan en comités claves como son el de infecciones nosocomiales y el de morbimortalidad. Y algo muy importante que estamos implementando en el instituto es un glosario de abreviaturas institucional que le permita al nuevo residente que llega entender las distintas abreviaturas, porque querámoslo o no, utilizamos abreviaturas a la hora de prescribir. El PRN, pues va a estar difícil explicarle qué es, y entonces les entregamos un glosario de las abreviaturas. Ahora, durante la residencia sigue el proceso de procedimientos que ayudan a salvaguardar la calidad de la atención médica y seguridad. Hay supervisión jerarquizada, los revisores participan en los cuartos de discusión como si fueran residentes, se quedan varias horas el que queda de revisor. Hay especialistas de base institucionales y siempre van acompañados los residentes de años superiores. En forma periódica tienen exámenes y pasan por varias áreas de rotación. Insistimos mucho en ética y profesionalismo en el temario del programa académico.
sesiones de discusión de casos, y en eso se incluye o se hace el énfasis en conceptos de calidad de atención y seguridad del paciente. La siguiente, por favor. Aquí les voy a mostrar algunas fotografías del acontecer cotidiano en el instituto. En la parte de atrás ven el pizarrón y cada sector tiene un máximo de 12 camas por equipo. Y esas 12 camas, el equipo es responsable, el jefe de sector con residentes de medicina y de cirugía y además el interno de pregrado. La siguiente, por favor. Se analiza paciente por paciente a profundidad con un abordaje interdisciplinario enfocado en el paciente. La siguiente, por favor. Y finalmente se hace, el mismo equipo va y evalúa a cada uno de los pacientes. La siguiente, por favor. Esta que será mi última diapositiva, creo que es muy importante. En la puerta de cada uno de los cuartos de revisión viene señalado el médico de base, que es el jefe del sector, el residente encargado en el sector, que generalmente es de segundo o tercer año, el residente de primer año y el médico interno en el momento en que está. De tal manera que cada paciente sabe quiénes son los médicos que lo están atendiendo, y eso pues ayuda a la calidad y seguridad en el sentido de que el paciente sabe a quién dirigirse y quién es el directamente responsable de su atención médica. Entonces, me voy a permitir concluir mencionando que el proceso de calidad y seguridad es algo muy importante, es cotidiano, es dinámico, y el médico residente es clave para que pueda haber calidad y seguridad en la atención. Y cuando yo decía que el maestro Subirán tenía muy claro en 1947, es porque hay horas del día o de la noche en donde la máxima autoridad en nuestras instituciones es el médico residente. Y nuestra responsabilidad es tenerlo bien capacitado, porque si no, eso repercute directamente en la calidad y en la seguridad de la atención. Muchas gracias.